las noticias vienen con tanta velocidad, sinceramente, que uno no tiene tiempo de ir procesándolas. O sea, básicamente decimos, bueno, vamos a empezar un vivo, más o menos la tendencia se va corroborando, pero a veces a mí me gusta por lo menos sostener lo que digo con ejemplos concretos. No es esto porque lo digo yo, sino es esto porque está pasando. Y está pasando porque, ves, acá te muestro la noticia. Bueno, el problema es que las noticias vienen tan rápido que no te dan tiempo de procesarlas. Mientras estaba Ivani haciendo la editorial, aparecieron dos noticias que demuestran, bueno, lo acertado del rumbo y la velocidad con que todo está pasando. La Casa Blanca ha ordenado a los departamentos de Estado y del Tesoro que elaboren propuestas para aliviar ciertas sanciones a Rusia, informó Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Los planes provisionales estarían en la línea de los esfuerzos del presidente Donald Trump para mejorar las relaciones diplomáticas y económicas con Moscú y facilitar el conflicto de Ucrania. El Pentágono ha ordenado el cese de las operaciones cibernéticas también, ofensivas contra Rusia, según dijeron varios medios de comunicación. La decisión se habría tomado antes del acalorado intercambio con Zelensky el otro día, y el secretario de Defensa Pete Hegseth dio la orden al Comando Cibernético de Estados Unidos de cesar sus actividades a fines de febrero. Esto es básicamente lo que empieza a responder Estados Unidos. Y bueno, no se puede menos que ver que Estados Unidos está negociando con Rusia, independientemente de que todavía no se haya reunido Putin con Trump y que oficialmente no se haya firmado nada. Rusia seguramente está pidiendo gestos a Estados Unidos de que esto va en serio, porque recuerden ya en el 2022, cuando se acordó la paz con Ucrania, Rusia retiró las tropas y Ucrania ocupó los lugares, ¿no? ¿Se acuerdan después de esa historia de Boris Johnson? Bueno, Estados Unidos hoy es el responsable de la inestabilidad, porque Estados Unidos es el que cambia. Lo que está diciendo Putin es lo mismo que decía desde hace años. El que ha cambiado de rumbo es Estados Unidos, y bienvenido que así sea. Esto no es un problema con los Estados Unidos, sino con las políticas de los Estados Unidos. Por lo menos en este aspecto hay otros para discutir, porque, por ejemplo, Trump también aparentemente ha dicho que está dispuesto a negociar un tratado de libre comercio con la Argentina, cosa que esperemos que no suceda, no porque no querramos ser amigos de Estados Unidos o comercial, sino porque tomamos las mismas palabras de Trump. Vamos a hacer una política de aranceles. O sea, si Trump tiene que poner aranceles para competir con China, bueno, muy bien, nosotros tenemos que poner aranceles para competir con Estados Unidos. No puede haber un libre comercio entre Estados Unidos y Argentina por la falta de simetría de ambas economías, ¿no? Fíjense que la Argentina, a ver un segundito, porque están entrando mensajes acá y están molestando. Vamos a silenciar esto, si puedo. Ahí está. Argentina produce básicamente los mismos productos agropecuarios que Estados Unidos, carnes, leche, cereales, etcétera. Bueno, obviamente para el mercado argentino, y con estos costos ni les cuento, es imposible entrar al mercado estadounidense. Es realmente imposible. Argentina no le puede exportar, salvo alguna cosa, carne, vino, alguna cosa puntual. Básicamente el conjunto de las cosas que produce no se las puede exportar a Estados Unidos. Primer punto. Estados Unidos sí puede exportarle a la Argentina, porque produce más barato. Y ni hablar de la industria, simplemente nos van a pulverizar la industria, lo poco que queda, de cómo hacer un tratado de libre comercio con China. Hacemos un tratado de libre comercio con China y nos vamos a dedicar a vivir de la caza y de la pesca, porque simplemente China te pasa por arriba. Y esto debe ser así, pero bueno, por eso a veces esto es tema de luces y sombras. No es que algunos son buenos y otros son malos, y entonces con los que son buenos y amigos nuestros hacemos todo. No, hacemos lo que nos conviene. Y en este caso el Tratado de Libre Comercio es una muy mala noticia. Sí es bueno el acercamiento entre Rusia
y Estados Unidos, que deberíamos aprovechar nosotros para poder tener relación con Rusia. No para cerrarnos y intentar hacer la quijotesca aventura de abrir nuestra economía a la producción de un Estados Unidos, además, que con Trump necesita exportar y equilibrar la balanza comercial. O sea, básicamente es literalmente un suicidio, es meternos en la boca del lobo. Pero bueno, vamos a ir a la cuestión que habíamos planificado. Y esto lo dejamos por ahí para charlarlo en la semana con más detalle, cuando se empiece a saber más detalle de eso, que ya les digo, esperemos que, bueno, en la Argentina también se anuncian muchas cosas, y después esto fue lo que había dicho Milei, que quiere negociar, porque para los argentinos, lamentablemente, todas estas cosas son cocardas que se presentan, que se pueden colgar, y están orgullosos de haber conseguido un tratado de libre comercio sin medir las consecuencias de lo que están haciendo, simplemente porque hay una posición muy tonta de seguidismo, y seguir lo malo, porque también paralelamente lo que debería anunciar el gobierno de Milei es el descongelamiento con las relaciones con Rusia, cosa que tiene absolutamente pisada toda la clase política argentina, y sin embargo de eso no escuchamos hablar, porque ni siquiera saben qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, reunión en Londres. Se forma el grupo Europa Plus. Las cabezas visibles de esto, obviamente, es Emmanuel Macron y Keir Starmer, que, según informa la agencia Bloomberg de Noticias, planean discutir con Donald Trump una lista de países que podrían enviar misiones de paz a Ucrania. Yo creo que no entendieron, y creo que se está favoreciendo la confusión desde los medios de comunicación. La idea de llevar fuerzas de paz es posterior a un acuerdo de paz. Y ese acuerdo, Trump de alguna manera les dice: ustedes quieren acordar y llevar fuerzas de paz, arréglense, no cuenten con nosotros. Y Rusia le dice: ni se les ocurran poner fuerzas en Ucrania, porque van a ser objeto de ataques para ser blancos legítimos de nuestras Fuerzas Armadas. De hecho, seguramente van a ser blancos prioritarios de las Fuerzas Armadas rusas. Pero bueno, parece que el mensaje no terminó de llegar claro, y Emmanuel Macron y Keir Starmer, los mandamases de Francia y del Reino Unido, han decidido generar el grupo Europa Plus con algunos otros países amigos, algunos europeos y algunos comedidos como Canadá, donde pudimos ver a su primer ministro Justin Trudeau hacerse presente en el mismo. Para tener una idea de lo que están pensando, el Wall Street Journal ha planteado que se hablaría de un contingente militar de unos 30.000 personas, mientras tanto, mientras hacen esto, Europa pone esperanzas en que Estados Unidos proporcione el reconocimiento aéreo y cobertura aérea en caso de una escalada de la situación tras la firma del acuerdo de paz. El primer problema de esta situación clara, que es lo que está generando el conflicto con Estados Unidos, es que no está invitada a Rusia. O sea, los europeos están celebrando un acuerdo de paz, uno más, en Ucrania, fijando condiciones sin invitar a Rusia. Y ahora, además, le agregan como un condicionante nuevo, sin el ok de Estados Unidos, que Estados Unidos no está de acuerdo, porque Estados Unidos está trabajando, por eso empecé con esas dos noticias, en distender la situación con Rusia. Estados Unidos no le interesa seguir la guerra con Ucrania, y sin embargo los europeos dicen: no, se va a hacer en estas condiciones, Rusia solo tiene que aceptar, y además esto lo va a sostener Estados Unidos. Bueno, parece que a esta mesa le faltan por lo menos dos patas, por lo menos, que son las dos claves, o sea, son las dos partes. Hay dos columnas en esta guerra: Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, ¿no? Y después hay dos apoyos extra: Europa y la Unión, Europa o los aliados, porque hay algunos que no son de Europa, y Ucrania, que apenas son
¿Vieron como las bicicletas que tienen 2 ruedas, las bicicletas de los chicos? Y después se le ponían 2 rueditas chiquititas para que los chicos puedan andar, que servían apenas para ir equilibrando la cosa, para hacer un soporte. Bueno, no son más que eso. Y desde esa posición pretenden dirigir el acuerdo en contra de la voluntad de los dos más importantes. El periodo Die Welt no está muy de acuerdo con eso y dice, son alemanes Die Welt, que en realidad van a necesitar por lo menos 120.000 soldados ucranianos, 25.000 de los cuales deberían ser proporcionados por Europa. Si no me equivoco en la cuenta, los 95.000 que faltan, si no son proporcionados por Europa, ¿quién los va a traer? Algún puñadito Canadá que se está metiendo en el lío, y después va a tener que poner a Estados Unidos. Claro, el único inconveniente es que el que va a poner la gran masa de soldados no está de acuerdo. Sin embargo, dicha operación de mantenimiento de la paz va a tener un carácter formal, según los alemanes, ya que el personal militar de la OTAN no entrará en combate con las unidades rusas. A ver, según The Wall Street Journal, dicen que sí van a entrar en combate y que necesitan, o sea, que si se rompe el acuerdo de paz van a entrar en combate. Si ellos están a favor de los ucranianos y se rompe el acuerdo de paz y van a entrar en combate, ¿contra quién van a combatir? Probablemente lo están imaginando con los rusos. Y le están pidiendo a Estados Unidos que le dé reconocimiento y cobertura aérea. Mientras que paralelamente los alemanes dicen, no, esto nada más que formal y no. Es como que no está muy claro lo que quieren los europeos, ¿no? Francia y Gran Bretaña han presentado una iniciativa conjunta para sentar las bases de una solución pacífica del conflicto. Bueno, en una entrevista al diario Le Figaro, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una propuesta a Moscú y a Kiev para suspender las acciones militares en el aire y en el mar durante un mes, así como introducir una moratoria sobre los ataques de infraestructura. La medida, dijo, sería un primer paso hacia la paz sin afectar las operaciones terrestres debido a la dificultad de hacer cumplir un alto el fuego en una línea de frente que se extiende desde París a Budapest. A ver si entendemos lo que quiere Macron. Macron le está diciendo a los rusos, miren, ustedes, como tienen mucha ventaja en lo que es la fuerza aérea, en la fuerza misilística y en la capacidad de atacar la producción energética ucraniana, por lo tanto, paralizando el país y paralizando las propias Fuerzas Armadas, las reparaciones, la fabricación, todo lo que se produce en Ucrania, sin electricidad no se puede producir, nos parece eso medio excesivo. Entonces, un primer paso para ir hacia la paz es que ustedes dejen de atacar. O sea, ustedes dejan de atacar por aire y por mar durante un mes. Y mientras tanto siguen peleando en tierra, porque eso por ahora no lo podemos controlar. Yo no sé cómo Putin se va a negar a alguna propuesta tan beneficiosa. O sea, realmente lo están tomando por estúpido Putin. ¿Cómo vas a decir tu principal carta de triunfo, que es tu capacidad aérea para aplastar las fuerzas de la OTAN que están en Ucrania, vos la vas a dejar de lado por un mes para que los ucranianos en este caso y la OTAN que los está ayudando, o lo que queda de la OTAN, intenten luchar en tierra? Claro, igualamos. O sea, usted tiene mucha ventaja, dejen de usar los aviones, dejen de usar los misiles, no tanto drones, no nada de comunicaciones satelitales, todo eso lo dejamos de lado y van y pelean. Y por poco nos dice que se agarren a trompadas Putin y Zelensky, o mejor con Klitschko, que ya tiene más antecedentes para poder pelearse mano a mano y quizá ahí pueda sacar alguna ventaja a Ucrania. Realmente es grotesco lo que están haciendo. Sinceramente no sé cómo alguien puede tomar en serio esto que se plantee de esta manera. La Unión Europea, porque faltaba alguien, von der Leyen, la Unión Europea debe hacer que Ucrania sea inexpugnable, convirtiéndola en un puercoespín de acero que se convierta en una presa imposible para cualquier agresor. Von der Leyen subrayó que convertir a Ucrania en un puercoespín de acero no es solo una imagen, sino una necesidad estratégica. Debemos poner a Ucrania en una posición de fortaleza para que pueda defenderse y desarrollarse, convirtiéndose en un país fuerte y realmente resistente a lo largo del tiempo, añadiendo que solo un modelo así garantizará la paz
en el futuro, ¿no? Parece un poco raro porque no pudieron hacer eso durante 3 años. Y lo tenían Estados Unidos de aliado. Y aún así todo están perdiendo la guerra. Y ahora, sin Estados Unidos, pretenden transformar a Ucrania en un porcoespín de acero para conseguir de alguna manera una posición de fortaleza. No sé von der Leyen cómo piensa hacer esto. Y después, un poco en la tónica de Macron, dijo, se centró en la seguridad energética, que se ha convertido en un punto vulnerable para Kiev debido a los ataques regulares de las centrales eléctricas. Sus palabras fueron parte de un llamado más amplio. Europa debe rearmarse urgentemente, aumentando la inversión en defensa en los próximos años. Necesitamos prepararnos para lo peor, para proteger la seguridad europea, subrayando que ahora es el momento de adoptar medidas decisivas. A ver, le dicen a Putin que, no le dicen a Putin, porque en realidad esto lo negocian sin la presencia de Putin, pero dejan trascender que ellos van a sostener la guerra aún con la ausencia de Ucrania, de Estados Unidos. Por otro lado, Macron, que siempre intenta ser más de lo que es y funcionar como mediador en cuanto conflicto haya, pero imponiendo sus condiciones, sin tomar conciencia de que en realidad es apenas Micron, como le dicen los rusos, a veces para burlarse, y no Macron, le dice que los rusos no tienen que usar su capacidad aérea durante un mes para que los ucranianos en realidad puedan hacerles más frente. Mientras von der Leyen dice que es hora de aumentar el presupuesto de defensa para prepararse para una guerra que van a tener contra Rusia. Y Rusia todo esto tiene que firmar un acuerdo de paz. Indudablemente le ven cara de tonto a los rusos. Los rusos tienen muchos defectos, tontos no parecen. Macron destacó que la iniciativa de París y de Londres tiene como objeto crear condiciones para que las negociaciones puedan sacar el conflicto del punto muerto. Así no creo que parezca muy exitosa la propuesta, ¿no? Y hacerlo en los próximos días, por eso es por ahora pacifiquemos y no ataquen con los aviones, porque un acuerdo completo tardará varias semanas. Según el líder francés, el alto al fuego en el aire y en el mar es solo el comienzo de un proceso el que va a seguir un despliegue de fuerzas europeas, pero solo después que se alcance un acuerdo de paz con Rusia. Me parece que van a tener que alcanzar unas sillas para que se pongan cómodos mientras esperan, porque no veo a Rusia con muchas ganas de no solo ceder, sino restringir la acción militar a un formato en el cual Ucrania pueda tener más ventajas, a cambio simplemente que en el futuro Europa le diga que va a estar más armada que antes. Subrayó además Macron que Europa lucha por la paz, lo cual lo disimula bastante bien, pero no está dispuesta a sacrificar principios en aras de acuerdos dudosos. Bueno, será por lo de Minsk, que dijo, los tratados de Minsk, que nunca cumplió y que sabían que no iban a cumplir y que fue para ganar tiempo. En ese momento los rusos pecaron de ingenuos y lo siguen diciendo hoy, y los rusos están muy molestos con esa situación. Pero de alguna manera un poco más entendible, puedo decir, bueno, se tensó la cosa, Rusia era más débil, Estados Unidos era más fuerte, Europa era más fuerte, nos proponen un acuerdo de paz respetando las zonas del Donbass, qué sé yo, bueno, a Rusia le pareció tal vez se podía llegar a aceptar, tal vez esta gente va a cumplir con lo que dijo, al final lo firmaron 2 acuerdos, no debería haber problemas, bueno, sí hubo problemas. Y ahora encima le dicen que además de esto, van a hacerlo en circunstancias peores que las anteriores, después que Rusia está ganando la guerra, ¿no? La cosa siguió atizándose las brasas, podríamos decir de alguna manera, porque apareció el señor Keir Starmer, el primer ministro británico, quien confirmó la posición firme de Europa en apoyo de Ucrania. Y para eso afirmó que va a dar una ayuda militar especial de $2.000 millones, incluyendo 1.600 millones de libras para que son 1.600 millones de libras para la compra de 5.000 misiles de defensa aérea.
Este paso, según él, debería reforzar la capacidad de defensa de Ucrania frente a Rusia y Europa, como además aclaró que seguirá suministrando armas a pesar del cambio de rumbo de la política estadounidense. Starmer fue más allá y expresó que la disposición de Gran Bretaña es de enviar tropas a Ucrania para proporcionar garantías de seguridad. Estamos dispuestos a poner tropas en el terreno y aviones en el cielo para apoyar el acuerdo de paz. Bien, porque encaja con lo de Macron, que le dice, ustedes no usen los aviones, no usen los sistemas aéreos, no usen nada que les pueda dar una ventaja, y a los británicos, mientras tanto, piensan llevar ellos sus escasos y podríamos decir, no muy funcionales aviones que aún tienen, al territorio ucraniano. Evidentemente, lo de Londres, es interesante esto, a ver, porque en definitiva, lo que empieza a asomarse es el verdadero instigador de esta guerra. Muchas veces se discutió si Estados Unidos obedecía al Reino Unido, si no lo obedecía, si Israel, quién es el que está atrás de todo esto. Bueno, Israel en realidad parecía tratar de sacar alguna ventaja, pero no ser el autor material de esta cuestión en Ucrania. ¿Quién estaba atrás? ¿Quién empuja la política de estadounidense a invadir países y atacar? Bueno, una de las miradas debería ir a Londres, porque están siempre los británicos y siempre quedan cubiertos por los Estados Unidos, que no solo toman la responsabilidad militar y financiera del conflicto, sino que además tienen la misión de funcionar como una esponja política que absorbe las presiones, que lo pone como el país agresor en el mundo. Entonces, en todas partes la gente dice, bueno, todos los que no quieren a Estados Unidos, que no quieren a Occidente, te dicen, es el imperio, es un país agresor, bombardea, mata, hace golpe de Estado. Y de Londres no se acuerda nadie. ¿Quién se acuerda de los británicos? Salvo los argentinos por la cuestión de Malvinas, y no todos los argentinos, lamentablemente, pero algunos, bueno, nos acordamos de lo que pasó en Malvinas y los tenemos como una referencia obligada. Cuando uno habla de un enemigo, le vienen a la mente los británicos, pero fuera de nosotros hay mucha gente que todavía les cree. Logran pasar casi como desapercibidos, mimetizados en el conflicto general. Claro, ahora tienen un problema. Apareció un presidente en Estados Unidos que ha decidido tener una política diferente. Y acá es donde se ve la verdadera naturaleza del Reino Unido, que no está siguiendo lo que dice Estados Unidos, sino que está tratando de imponerle a Estados Unidos una política que el presidente de Estados Unidos dice constantemente en forma pública que no quiere hacer. ¿Por qué hace eso? Porque Londres evidentemente tiene otros intereses, tiene otro juego, y que siente que en realidad es quien domina el mundo, y que Estados Unidos es una especie de grandote bobo con pocas neuronas que hacen sinapsis, que solo obedece la estrategia refinada que tienen los británicos. No se equivocan demasiado. Esto fue hasta hace muy poco tiempo atrás. No fue así en todo lo largo de la historia, ya hemos hablado de los vaivenes históricos en los programas anteriores, pero en definitiva, por lo menos de la posguerra en adelante, de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, nos hemos encontrado con un Reino Unido que tiraba la piedra y escondía la mano, y Estados Unidos iba y se hacía cargo. Bueno, esto es lo que está cambiando, y esto es lo que está produciendo mucha desesperación en el Reino Unido. Creo que cuando hablamos del Reino Unido no está de más aclarar que el Reino Unido básicamente es el globalismo. El globalismo financiero es indisoluble con el Reino Unido. Sus intereses son los del Reino Unido, la City de Londres, la monarquía británica. Bueno, todo eso parece no ser tan simbólico y tan mítico como se creyó en otros momentos, y nos damos cuenta que hay un poder real, porque al retirarse Estados Unidos se ve quién era el titiritero, se ve quién estaba detrás de esto, quién movía los hilos de los conflictos internacionales, siempre apareciendo como alguien que no tenía nada que ver. Bueno, es bueno también que esto lo vayan viendo en la Casa Rosada Argentina. Starmer
dijo que hay un plan, esto es una iniciativa conjunta de Londres y París, para desarrollar una estrategia para poner fin a las hostilidades. Eso es el globalismo hoy. Antes era también Nueva York, pero Estados Unidos salió por lo menos temporariamente con Trump y quedó reducido básicamente al núcleo duro que hoy es Londres con la complicidad de Macron. Starmer señaló que dicho enfoque se discutía con la administración estadounidense de Trump a pesar de su escepticismo sobre una mayor participación estadounidense en el conflicto. Según el británico, las sanciones y las restricciones continuarán. Bueno, Trump acaba de decir que no. Según él, Europa debe actuar con decisión, especialmente en condiciones en las que Moscú no demuestra disposición a negociar en igualdad de condiciones, e instó a sus aliados a no aflojar su control, insistiendo en que los esfuerzos conjuntos conducirán a una estabilidad a largo plazo en la región. O sea, según Starmer, no se puede negociar con Rusia porque Rusia no tiene disposición de negociar en igualdad de condiciones. No sabemos exactamente qué es igualdad de condiciones, pero a mí me viene a la mente cuando Borrell dijo Rusia debe ser derrotada militarmente. O sea, aquel problema es que están intentando derrotar militarmente a Rusia cuando no tienen cómo. No solo no tienen cómo, sino que se les acaba de caer su as de espada, su principal carta, que son los Estados Unidos. Y aún así quieren seguir. Bueno, esto pasa cuando hay políticos de ultraderecha o conservadores al frente del país como Keir Starmer. Bueno, en realidad Keir Starmer no es un político de ultraderecha ni conservador, y esos que nos dicen hagámonos cruces que no lleguen al poder. Keir Starmer es en realidad líder del Partido Laborista. En sus orígenes fue un partido marxista, hoy el marxismo ha quedado en el olvido, hace rato, bueno, ya quedó en el olvido, cuya en su juventud fue un militante de círculos de izquierda, muy activo, editor de la revista Alternativa Socialista, Socialist Alternatives, asociada a tendencias marxistas. Este es el actual primer ministro de Starmer, ¿no? Del Reino Unido. Durante su carrera como abogado, Starmer se destacó por defender causas de, adivinen qué, derechos humanos, representante de activistas y minorías. Director de la Fiscalía después Pública del Reino Unido, fue tomando posiciones un poco más moderadas, equilibrando su compromiso con la justicia social y el Estado de Derecho. Starmer, cuando llegó al liderazgo del Partido Laborista Británico, prometió en 2020, prometió mantener las políticas de izquierda como la nacionalización de los servicios públicos y la abolición de las tasas universitarias. No obstante, con el tiempo, estas promesas las tuvo que ajustar un poco, citando que hubo cambios circunstanciales en la economía y en la política. Este básicamente es el modelo de la izquierda y el progresismo que nos han vendido como una solución. No solo Starmer promovió estas ideas que nosotros denunciamos, todo este paquete de ideas woke, sino que además Starmer es alguien que ha sostenido ideas que sirvieron para el control social de la población, la división interna de las sociedades, el desenfoque de los objetivos políticos generales y, en definitiva, de la confusión. Y hoy remata todo este collar de perlas que son sus actitudes con una actitud absolutamente agresiva hacia Rusia. O sea, además promotor de una guerra que puede escalar seguramente a una situación nuclear, porque si el Reino Unido choca con Rusia, el Reino Unido tiene armas nucleares y los rusos no sé si le van a dar la oportunidad a los británicos que
golpeen primero con sus escasas, comparadas con Rusia, armas nucleares, ¿no? Las capacidades militares de Rusia son infinitamente superiores a las del Reino Unido, eso creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Digo, para pensar dos veces cuando nos corren con la historia de ¡ay, la ultraderecha! ¡Ay, la ultraderecha! Todo es ultraderecha el que sale de este modelo, que ellos habían. Pero se dan cuenta cómo después, esto que lo hablamos y lo repetimos, y mucha gente se molesta, y por qué insistimos, clarifica lo que pasa políticamente, cómo es el juego de la política, cómo se ha planteado desde este sistema globalista al mundo, donde se simulaba haber una derecha y simulaba haber una izquierda que confrontaban y luchaban con distintos programas políticos. Pero ahora, cuando desertó la derecha porque les apareció un nacionalismo con características particulares, no hablamos todavía de la cuestión económica, pero que por lo menos es nacionalista, que cree en el proteccionismo y demás, ¿qué pasó con la izquierda? Y que encima quiere salir de una guerra. ¿Qué pasó con ese progresismo? Demostró ser el más belicoso, porque ¿quién acompaña a Stabner? Por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, el presidente de España, que viene del Partido Socialista Obrero Español, también otro progresista, woke, izquierda caniche, izquierda caviar, o como le quieran llamar. Recordemos las políticas de avanzada de España para apoyar a las minorías, para la justicia social, la equidad, la igualdad, la diversidad. Lástima que se quiere meter en una guerra con Rusia, ¿no? ¿Cómo le pueden creer después a esta gente que realmente quiere equidad, igualdad y que esas políticas son positivas? Evidentemente alguien está instalando esas políticas, hay que preguntarse por qué. Bueno, porque dividen, desenfocan, confunden. Bueno, por eso lo están haciendo, porque canalizan la protesta sobre la situación social y económica real hacia políticas inconducentes que básicamente son una vía muerta. Otro que no podía faltar, que también viene casualmente de la izquierda, por lo menos de la socialdemocracia, con muy buena prensa, por ejemplo, acá en los escritores kirchneristas, la socialdemocracia europea, es el señor Olaf Scholz, canciller de Alemania, que bueno, por suerte ya está haciendo las valijas, que parece que salió de su retiro anticipado y dijo que había que hacer un énfasis especial en detener los bombardeos de Ucrania como un punto de partida para posibles negociaciones de paz. Otra vez la misma historia que dice Macron, o sea, los rusos tienen que dejar de atacar para que ellos se puedan rearmar y después atacar a los rusos. Scholz subrayó que el cese de hostilidades es en esencia, es la esencia para avanzar en conversaciones futuras. Además, destacó la necesidad de que Ucrania mantenga un ejército fuerte para protegerse de posibles agresiones futuras, afirmando que una fuerza militar robusta es la base de todos los esfuerzos que hay que hacer. Muy interesante, ¿no? A qué nos llevó la conducción socialdemócrata en el mundo, ¿no? Y quiénes son los verdaderos peligros. Ahí aparece el misógino, homofóbico y ultraderechista Orbán, haciendo que, frustrando una vez más los planes de la Unión Europea para apoyar a Ucrania, bloqueando el viernes pasado un proyecto de documento que debería garantizar garantías de seguridad para Kiev y prever un nuevo paquete de ayuda. Según el medio político, uno de los que sostenía también la USAID, la decisión de Budapest, adoptada en una reunión de embajadores de la Unión Europea, ha puesto en peligro las ambiciosas iniciativas de la Unión Europea destinadas a fortalecer la posición de Ucrania en un contexto del actual conflicto con Rusia, ¿no? La medida puso de relieve una vez más la profunda división en el bloque y la posición de Hungría, que se convierte en realidad en un obstáculo para una estrategia unificada hacia Kiev.
Según Político, el documento elaborado para su discusión a nivel de embajadores contenía disposiciones claves sobre el apoyo a largo plazo de Ucrania, incluidos compromisos para garantizar seguridad y nuevos suministros de armas. Sin embargo, Hungría, encabezada por el homofóbico, fascista y no sé cuántas cosas más feas, todas feas, Viktor Orbán, vetó el proyecto y se negó a apoyar un lenguaje que pudiera interpretarse como un aumento de la presencia militar o de los compromisos financieros de la Unión Europea. Por eso la Unión Europea está en dificultades para armar esto, la OTAN también tiene dificultades porque se le está quebrando la unidad y inventan acciones como esto de Europa Plus para ir por Londres en forma independiente con los países que se suman a esto. Por supuesto, entre los países que hablamos de los más importantes. Francia, el Reino Unido y Alemania, con la complicidad de España y obviamente de Polonia, y que también tiene un ministro que lo salvó del fascismo del partido anterior. Igual son todos antirrusos, eso no tengo ninguna duda, pero bueno, ya le digo que vean que cambiaron la figurita y siguieron con la misma política, y los amigos de los países bálticos, que quieren una guerra como si ellos tuvieran alguna decisión en esto, ¿no? En la conferencia de prensa en Londres, finalmente apareció, como les comenté antes, Justin Trudeau, destacando que Ottawa está considerando todas las opciones para apoyar a Kiev a largo plazo y no se excluye nada. Ojo, se puso firme Trudeau. ¿Trudeau no se estaba por ir? ¿No había renunciado? ¿No podía tener un papel más conservador, tal vez? Así lo informa The Guardian, el medio británico. Fíjense el tándem, siempre son los británicos. Hasta ahora los que va hablando son británicos o algún medio liberal estadounidense. Destacando que las palabras de Trudeau fueron una de las señales más decisivas de la disposición de Canadá a fortalecer su papel para garantizar la paz en Europa del Este. O sea, Canadá está muy preocupada por lo que sucede en Ucrania, porque todos sabemos que hay que cuidar los países limítrofes como Canadá y Ucrania, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el interés de Canadá en esto? ¿Cuál es la preocupación de Ottawa para esta situación, ¿no? ¿Y en qué afecta a Canadá hasta el punto tal de decidir que todo está sobre la mesa, que no se excluye nada? Eso incluye, imaginamos, mandar tropas a combatir a Ucrania. Encima un primer ministro que le queda poco hilo en el carretel y que también está más preocupado porque desde Estados Unidos cada vez están perdiendo más la paciencia con estas actitudes de Canadá, porque el problema final de Canadá no es solo el balance comercial. Hay un segundo problema, es que Canadá tiene estas actitudes con Trudeau, y como anticipamos ya hace varias semanas, Trump está tomando una actitud de ir cazando a sus enemigos. Los va buscando y cazando donde estén. Y están en Europa, están en el Reino Unido. Y vamos a ver quién más se anima a asomar la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los coreanos y los japoneses están tratando de silbar bajito y decir, esperemos que resuelvan ellos, ¿viste? Y están tratando de salirse del eje de la tormenta. Pero algunos, los que pertenecen a la corona británica, parece que están impelidos a actuar con firmeza, y ahí lo vemos al pacífico y abúlico Canadá metiéndose otra vez en una guerra. No vamos a limitar preventivamente las discusiones sobre cómo mantener la paz que aún no existe, pero Canadá estará allí y listo para hacer lo que sea necesario. Trudeau, por si no hacía falta, recordó que el apoyo de Canadá a Ucrania lleva más de una década y que comenzó con los acontecimientos del 2014. Les recuerdo, es el golpe de Estado que hicieron contra el presidente legítimo en ese momento, que era Yanukovych. Durante ese tiempo, el país ha invertido, Canadá, más de 20.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania, y los instructores canadienses han entrenado a unos 40.000 combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Sabemos que nuestros militares pueden hacer una contribución significativa.
indudablemente está decidido también a tener muy malas relaciones con Trump. Y evidentemente puede no gustarle a cada uno de nosotros la figura de Donald Trump y sus acciones. Ya digo yo, me parece profundamente desacertada su política con Milei, pero bueno, debo reconocer que en esta cuestión tiene razón Trump. O sea, hay que terminar con esa guerra, hay que dejar de apoyar un régimen nazi como el de Ucrania, que lo instalaron los mismos sectores del Estado profundo de Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿qué hace la inclusiva y diversa Canadá metiéndose en este entuerto, ¿no? Sobre todo cuando la cuestión con Trump está cada vez más caliente, ¿no? No tan lejos de bajar las tensiones. Y va a terminar dándole una excusa a Trump para que pegue algún tipo de manotazo en Canadá. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Macron ha dicho que tiene plena confianza en que las relaciones entre Donald Trump y el líder ucraniano Zelensky se restablezcan rápidamente después de la explosión pública en la oficina oval de la semana pasada. O sea, Macron sabe Dios por qué. Él cree que en algunos días esto se va a solucionar. Tanto que sí que le dijo a Le Figaro que confiaba que a pesar del intercambio de gritos, habitualmente esto en diplomacia se ve poco, yo no recuerdo a muchos presidentes, nosotros nos escandalizamos por las payasadas que hacían entre Alberto, Lula, Bolsonaro y Milei, cuando se intercambiaban cosas rayanas a insultos, y siempre se ha visto eso como algo negativo, impropio de la investidura de un presidente que debería resolver sus problemas de otra manera. Pueden ir a una guerra, pero tienen que ir de otra manera. No pueden hacer esas chiquilinadas que dañan la imagen de ellos, de las instituciones que representan, de los países que representan, y encima sirvan discordia a futuro, porque no se insulta graciosamente a la gente sin consecuencias. Pero bueno, parece que Macron, a pesar de lo que sucedió, algo inédito con un presidente de Estados Unidos, porque no me recuerdo a un presidente de Estados Unidos gritarse con otro presidente en la Casa Blanca, él cree que en los próximos días vamos a volver a poner las cosas en marcha. Hay que reconocerle a Macron que el tipo es un optimista nato. Debería preocuparse en aclarar la historia de Brigitte, su mujer, que no se termina de saber bien qué es lo que está pasando, pero cada vez hay más líos alrededor de eso, ¿no? Y ocuparse un poquito de los problemas que tiene Francia y dejar de meterse en otros líos, porque además no es Napoleón. A Francia ya no le da para hacer lo que hace. Entonces, esto termina mal. Cuando un país trata de extender sus capacidades mucho más allá de las que puede, suele terminar en una situación indeseable. La emisora BFM TV informó la semana pasada, citando una fuente diplomática francesa, que Trump se había mostrado inicialmente reacio a recibir a Zelensky en Washington y que fue Macron el que lo persuadió a Trump de recibirlo. Bueno, yo no sé si esto es exactamente así, o Macron en realidad se está tratando de presentar como alguien que tiene más peso del que tiene. Yo recuerdo en algún momento cuando comenzó el conflicto en Ucrania que también se mandó a Moscú a hablar con Putin y él hablaba en representación de todo el mundo y decía una cosa y lo desmentían y decía otra cosa del otro lado y lo volvían a desmentir. Entonces Macron ya tiene unos antecedentes como de no ser, podríamos decir, un exagerado de la verdad, ¿no? Que tiene ciertas tendencias a acomodar un poco el discurso a lo que a él le parece conveniente. Pero la realidad es que, para el bien de Macron, me parece que lo ideal sería que esto sea mentira, porque quedaría como una de las tantas veces en que él intentó ser más de lo que es y nada más. Porque si él fue el que realmente armó esa reunión con esa posición de Zelensky con Trump, ya no va a poder hablar más él con Trump, porque Trump no debe estar muy contento si no era una celada para que Zelensky caiga en una trampa y poder hacer todo lo que estamos viendo, que se están tomando estas medidas
apoyar, levantar sanciones ahora a Rusia, de cesar el apoyo militar, porque aparentemente también van a suspender el apoyo militar a Ucrania, y todas estas medidas de hostilidad hacia Ucrania y acercamiento, gestos con Rusia, no sé, me da la sensación que en este momento no era el momento adecuado para que Zelensky haga ese planteo, y si se lo presentó Macron, y esto fue idea de Macron, bueno, creo que Trump debe estar bastante disgustado con el francés. Y después de eso, ir a decirle, miren que vamos a hacer un acuerdo de paz, lo vamos a hacer sin Rusia, con el cual ustedes están arreglando, pero a nosotros no nos importa. Y lo vamos a hacer sí con Ucrania, vamos a decidir qué es, y ustedes se van a tener que hacer cargo después de la fuerza de paz. No sé si es exactamente el corolario de esta situación que espera Trump, ¿no? Me parece que no le va a caer del todo bien. Mientras tanto, una pequeña noticia, que podemos hacer un pequeño paréntesis para traerla, porque es importante. El segundo tribunal militar del Distrito Occidental, Rusia, ha dictado una sentencia contra 2 pilotos ucranianos acusados de preparar un acto terrorista en territorio ruso. Dmitry Shimansky fue condenado a 26 años de prisión y Alexander Morozov a 22. Ambos, según los investigadores, y ellos después hicieron declaraciones reconociendo esto, planeaban utilizar un avión ligero A-22 para atacar la planta eslava en la región de Briansk. Incluso el uso de una llamada bomba sucia, un dispositivo que, como ustedes sabrán, contiene sustancias radioactivas. Una bomba sucia es una bomba que uno le pone material radioactivo para que cuando explote contamine. Obviamente con eso no va a destruir un ejército ruso, con eso lo que va a hacer es matar muchos civiles. El juicio, que finalizó hoy, 3 de marzo, fue uno de los casos de terrorismo más destacados en los últimos años. Según los investigadores, Shimansky y Morozov cruzaron la frontera con 2 pequeños aviones con el objetivo de lanzar bombas aéreas sobre la instalación industrial de Briansk. Sin embargo, su misión fracasó, el avión de Morozov se enganchó con un cable eléctrico cerca de la frontera y se estrelló. Se ve que volaban a muy baja altura para no ser detectados, y Shimansky, tras volar un poco más lejos, aterrizó en la región de Tula, donde fue detenido por la Fuerza de Seguridad rusa, ¿no? Conclusión, abril del año 2023 fue esto. En abril del año 2023 ya Ucrania estaba intentando generar un incidente radioactivo en Rusia. ¿Se acuerda cuando bombeaban la central de Zaporizhia y los medios occidentales nos decían, no, son los rusos que están tratando de destruir la central nuclear que ellos mismos controlaban? Era tan absurdo, pero decían eso mismo. Bueno, si eso planteaba Zelensky en Ucrania, ¿no? Usar en las fronteras con Ucrania, además, generar un incidente nuclear que va a contaminar a la zona rusa, pero además también probablemente a la frontera ucraniana también la va a contaminar, porque los vientos terminan llevando los residuos en uno u otro sentido. No es tan fácil controlar exactamente dónde va a ser. Probablemente iba a afectar hasta a sus propios compatriotas, pero esto iba a ser que la excusa que estaban buscando para ver si en ese momento podían forzar a que la OTAN actuara. Biden era el presidente de Estados Unidos en ese momento, actuara abiertamente contra Rusia. Vuelvo a insistir, si eso pasó en abril de 2023, hoy, a casi 2 años de ese evento, con la situación desesperante tanto de Zelensky como de sus patrocinadores europeos y de lo que es básicamente el estado profundo en las sombras de Estados Unidos, ¿qué se imaginan que están dispuestos a hacer esta gente? Bueno, ¿les parece buena idea lo que está haciendo Scholz, Steinmeier y Macron de mandar tropas y sostener a como dé lugar a un Zelensky que además es un presidente ilegítimo porque su mandato venció en mayo del año pasado? Evidentemente no pasa por ahí. El jefe del Ministerio de Relaciones Internacionales de Rusia, de Relaciones Exteriores, en realidad Sergei Lavrov,
dijo que el despliegue de tropas europeas solo va a agravar el conflicto sin eliminar sus causas y calificó como un descaro hablar de tan misiones por parte de la Unión Europea. Están planificando una acción de paz en la cual excluyen a Rusia, quieren imponer a Rusia, que es quien va ganando, algo que no pudieron hacer en los 3 años previos, y ahora lo quieren hacer sin el apoyo de Estados Unidos. Por eso Lavrov dice que esto es un descaro. ¿Cómo realmente van a decir que van a mandar tropas a Ucrania en estas condiciones cuando Rusia ya se ha cansado de advertirles que no hagan eso? Y si antes había alguna duda si Rusia atacaría o no a la OTAN, que en realidad yo creo que la única duda era si iba a atacar las tropas de la OTAN en sus bases en los países miembros de la OTAN, o si se iba a limitar a atacarlas dentro de territorio ucraniano. Bueno, hoy, si la OTAN actúa abiertamente, porque da señales confusas, a veces es no, vamos a ir, pero si hay un acuerdo de paz, y en otra te aparece y te dice, no, vamos a mandar las tropas igual. Trudeau, Steinmeier están hablando de nada de acuerdo de paz, están hablando de mandarle. De golpe Steinmeier dice, no, pero es con un acuerdo de paz, pero después te vuelve a insistir con que la va a mandar a como dé lugar y que quiere poner aviones británicos patrullando el cielo ucraniano. Bueno, si hacen eso, Rusia hoy no solo va a atacar sobre Ucrania, porque va a tener el ok de Trump, sino que es muy probable que golpee las bases de donde operan esos aviones. Y eso significa que los países limítrofes pueden ser atacados por Rusia. Ojo a ese tema, porque Rusia se va a sentir un poquito más liberado. No creo que Putin, conociéndolo, intente jugarse a todo o nada y decir, bueno, destruyo Londres, destruyo París y se acabó toda esta historia, porque total Trump me banca. Porque tampoco creo que quiera tensar tanto la situación de Trump y que se cuente con una sorpresa. Pero creo que sí, lo que va a hacer es atacar las bases de donde operan. Y las bases donde operan van a estar cerca de la frontera de Ucrania. Eso significa atacar Polonia o atacar Rumania, dependiendo de cuáles sean las reacciones de esos propios países. Por eso creo que llegó la hora de que los pueblos europeos, las sociedades europeas, le pongan un freno a sus propios gobiernos, antes de que los meta en una guerra que ahora está curiosamente más cerca que antes. Porque antes la guerra podía ser total y con Estados Unidos, pero eso precisamente era lo que de alguna manera mantenía el equilibrio de la situación. Con Estados Unidos fuera, y si Estados Unidos acuerda con Rusia, que es muy probable que le diga, yo no me meto, esto es un problema de los europeos. Bueno, la reacción de Rusia puede ser muy diferente a la que estamos viendo. Ojo con ese tema. Creo que Rusia no está jugando. Rusia simplemente está esperando, sabe que es su momento, sabe que tiene las mejores cartas de su mano, y lo que no creo que quiera es enturbiar esta posición por un movimiento prematuro. Hoy es al revés. Creo que Rusia va a esperar que el que dé el paso en falso sea Europa y que justifique la reacción rusa. Pero la reacción va a venir sin ningún tipo de duda. Hoy no va a haber duda de que eso va a suceder. La Unión Europea ha perdido espacio en el PBI mundial. Hoy es cada vez más irrelevante. Ha bajado casi un 50% su participación en el PBI mundial en 3 décadas. Tiene fuerzas armadas que están absolutamente retrasadas, que son anticuadas, que necesitarían en realidad décadas de inversiones. Porque no es cuestión de inyectamos 800.000 millones de dólares, como es lo que aparentemente ahora están proponiendo, y ya tenemos un ejército apto para luchar contra Rusia. No, esto es un proceso lento. Vos tenés que invertir los 800.000 millones de dólares, que creo que además se van a quedar cortos con esa cifra. Después vos tenés que poder mantener la capacidad de producción para una guerra como se está viendo en Ucrania, porque vos tenés todo muy lindo, pero si después no podés sostener el ritmo de guerra, esto no sirve. Y además, vos tenés que entrenar tus tropas, tenés que generar conciencia en una población que hoy está feminizada, sin espíritu de sacrificio, sin amor por la patria, todo esto. Imagínense los jóvenes europeos que vos le tengas que decir que tienen que ir a luchar en Ucrania contra los rusos por amor a su país.
O sea, ¿cuántos se van a sumar esto? Porque encima los que son más patriotas están en contra. Así que lo más probable es que les produzca una inestabilidad política en sus países. Las sociedades se transformaron en algo indolente, frágil, pacifista en el mal sentido, no que está a favor de la paz, sino pusilánime. Y esto en realidad se combinó con la indiferencia, porque a ellos no les importó desde esa posición que masacraran otros pueblos, lo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Siria, donde estuvieron implicados, lo que sucedió en Yugoslavia, en todos lados miraron para otro lado, no les interesó. Y ahora la sociedad de los años 90, que era la de la época de Yugoslavia, era un dechado de virtudes al lado de lo que se está viviendo hoy. Entonces, ¿de dónde piensan sacar los líderes europeos tropas para un ejército que pueda enfrentar a Rusia en un combate real? ¿Cuáles van a ser sus voluntarios? ¿O piensan hacer como los ucranianos y reclutar a la gente a la fuerza, metiéndola, cazándola por la calle? O sea, ¿cuánto pueden hacer eso sin inestabilidad? Realmente no tiene sentido, porque aún invirtiendo un dinero que no tienen, dado que esto, como decía, les va a producir restarlo de otros beneficios sociales y esto le va a traer un caos interno, aún si invierten ese dinero, le falta muchísimo más para poder conseguir tener un ejército de primer orden. Y aún si consiguen todos esos factores, cosa bastante difícil, no van a poder avanzar porque les va a llevar décadas hacer ese proceso. Y Rusia, si ve que se están preparando para la guerra, va a actuar en forma preventiva, aunque sea. Porque es lógico, cuando vos veas que te van a pegar, acuérdense lo que pasó en Ucrania ya lo vieron cómo actúa Rusia. Lo llevó al límite, pero cuando vio que era inevitable la confrontación, pegó primero y entró. ¿Por qué no va a hacer eso con Europa? ¿Y qué no va a hacer Europa que tiene armas nucleares? Porque además están hablando de hacer un escudo nuclear de Europa contra Rusia. O sea, indudablemente eso no va a terminar bien. Y mientras tanto hay un problema adicional que es la economía de Estados Unidos. Bueno, hoy se conoció un informe de la Reserva Federal de Atlanta, ayer hablamos de la Reserva Federal, que actualizó su modelo GPD Now, el GPD es la sigla en inglés del PBI de Estados Unidos, que se va a contraer en el primer trimestre del año 2025 un 1,5%. Una caída fuerte respecto al 2,3% que se preveía hace 15 días atrás. Este ajuste en realidad se debe a un deterioro del comercio exterior y del consumo. En enero el déficit comercial alcanzó un récord de 153.273 millones de dólares, aumentando un 70% con respecto al año anterior, mientras que el gasto de los consumidores cayó un 0,2%. Incertidumbre económico, tensiones comerciales, impacto de los aranceles, la situación de confianza del mercado y toda esta cuestión militar está erosionando la economía de Estados Unidos. Esta es la economía, que es la que heredó Trump de Biden, esto no hay mucha duda. Trump asumió hace un mes y el periodo que está viendo básicamente es la herencia de lo que le dejó Trump. Le dejó un país con una recesión del 1,5%. Por eso ni Rusia ni China tienen apuro, porque Estados Unidos está en problema, Europa ya hemos hablado largamente de las divisiones, conflictos y perspectivas que tienen sin gas y sin nada, y Trump se encuentra con esto, y esto quizá es lo que está exacerbando las reacciones de Trump. Por eso no sería extrañar que haga un tratado de libre comercio con la Argentina, porque es poca plata, pero algo nos va a invocar. Entonces todo a él le suma. ¿Por qué le suma todo? Porque tiene la economía paralizada. ¿Cómo la va a poner en marcha? Exportando. ¿A quién le va a exportar? A los pánfilos como nosotros, que vamos a abrir el comercio para combatir con ellos, para comerciar con ellos, perdón. Y el peligro que corre Trump es que si no logra poner esto rápido en marcha, esto sea el caldo de cultivo de un malestar social que lleve a que se desmadre esta situación y haya un enfrentamiento en las calles, que salgan a pelear por los derechos de las minorías y todo eso, pero en realidad
lo hacen sobre una base de un malestar causado por la crisis económica que ya está impactando fuertemente. Le dejaron un presente griego a Trump, eso es bastante visible, ¿no? Por eso necesita acordar rápidamente con Rusia, para de esa manera tener las manos libres para concentrarse en poner ese dinero en el desarrollo de su propia economía. E inclusive no le sirve una guerra con China. Lo que tiene que frenar, por cuestiones económicas también, es la avalancha de importaciones chinas. Tiene que tratar de equilibrarlo. China va a tratar de equilibrarlo. China le va a negociar a Estados Unidos con dureza, pero le va a negociar porque China no quiere una guerra, ni comercial ni militar. Pero Estados Unidos no está en condiciones, o va ya a una guerra o va a estar cada vez peor. Entonces necesita un acuerdo, necesita salir de todos lados, reconcentrarse, revitalizarse y después Dios verá qué pasa. Pero eso le va a llevar muchos años. Y hay una noticia más interesante, que es que publicó el diario alemán Bild ayer, que dice que es una discusión, ¿no? Algunos dicen que, bueno, esto puede ser una maniobra, pero que en realidad Trump, quien se había opuesto en su momento, pero era otro mundo, a la construcción del Nord Stream, ahora aparentemente está negociando con el Kremlin el reinicio del Nord Stream, que de hecho los rusos dijeron que ellos ya lo podían poner en marcha. Las negociaciones se están haciendo, según el diario alemán, sin la presencia del gobierno alemán. O sea, se están tomando las decisiones sin tener en cuenta a Alemania. Bueno, esto sirve para mostrar también lo que piensa Trump de Europa. O sea, están decidiendo, como en su momento decidieron que Alemania no compraba más gas, ahora está usando el mismo criterio, pero parece que Alemania va a tener que volver a comprar gas ruso. ¿Esto qué es? Puede ser parte de los acuerdos con Rusia. Bueno, yo te abro las puertas de Alemania, volvé a darle gas a Europa, no hay problema, si total no podemos abastecer todos nosotros. Puede ser que venga por ese lado, como dicen, y señalan que Richard Grenell, ex embajador de Estados Unidos en Alemania, es el enviado especial de Trump para estos menesteres. Grenell se encontró en secreto varias veces en Suiza con los operadores del gasoducto del Nord Stream 2 AG que se encuentran en Stauhausen, en el cantón de Zug. Allí reservadamente se habría reunido con representantes de la parte rusa para discutir la posibilidad de reanudar el suministro de gas a Alemania con mediación de Estados Unidos. Este giro en algún momento Grenell había estado, el diario menciona que había estado a favor de eliminar el Nord Stream, bueno, porque era embajador de Estados Unidos, obviamente, pero ahora parece que las instrucciones que le llegan son otras. Según la fuente, las negociaciones se desarrollan en un formato separado. El gobierno alemán, que hasta ahora era el principal defensor del Nord Stream 2, está siendo excluido del diálogo. Esto plantea preguntas sobre cuál independiente seguirá siendo la posición de Berlín en estas nuevas condiciones cuando Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, esté cambiando su retórica energética. Si el acuerdo se concreta, Washington podría actuar como intermediario en la venta del gas ruso, lo que sería no solo una maniobra económica, sino una forma para reformatear las relaciones entre Rusia, Europa, Estados Unidos y Rusia y demás, ¿no? Entonces, realmente también otra bomba informativa. Si esto se da, demuestra que básicamente hay un acuerdo y donde Europa no tiene ni voz ni voto, obedece y punto. Y a pesar de eso quieren continuar una guerra en soledad contra Rusia. Bloomberg afirma que parte del equipo de Trump ve a Zelensky como un obstáculo para lograr el alto fuego en Rusia, insistiendo en que necesitan un líder más complaciente y dispuesto a aceptar términos que le convengan a Washington y a Moscú. Por lo tanto, básicamente le han bajado el pulgar, ¿no? A ver, porque ya se está haciendo medio largo, tenía más noticias todavía para traer, pero bueno, vamos a abreviar un toquecito para no hacerlo tan larga la exposición. Otra que sí me pareció importante es hay una publicación sobre una reunión en la oficina Oval
entre Vance, Rubio y Waltz, el asesor de seguridad nacional, para hablar de cuál será el destino del apoyo multimillonario que se ha estado dando a Ucrania, ¿no? Según esas fuentes, Trump estaría pensando congelar el suministro por $4.000 millones bajo su autoridad como presidente. Y Trump acaba de anunciar que mañana por la noche va a haber algo grande. Lo diré qué es lo que es. Evidentemente está preparando un discurso con algún anuncio importante, así que nos tendrá, bueno, ocupados otra vez atrás de esa historia. Por último, el excomandante supremo aliado de Europa, el almirante James Stavridis, dijo en una entrevista a la CNN que no quiero ser dramático, pero es posible que estemos viendo el declive de la OTAN. Si Estados Unidos le da la espalda a Ucrania, atacará el corazón de la OTAN y la pregunta, ¿se puede seguir confiando en los Estados Unidos? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué es lo que está diciendo Stavridis? No es solo que Estados Unidos se puede confiar o no, porque eso, bueno, evidentemente él responde al grupo que está destruyendo Trump. Pero lo importante de esto es que está diciendo, sigue la OTAN. Ayer hablábamos de la OTAN y la ONU. Bueno, la OTAN parece que tiene sus días contados, y si la OTAN tiene sus días contados, todo se va a ir derrumbando rápidamente alrededor de esto. Por eso es esa idea peregrina que están teniendo hoy en Londres para de alguna manera hacer una especie de ¿cómo era que le pusieron a Europa Plus? Era no, el nombre de la nueva coalición. Sí, Europa Plus. A partir de Europa Plus hacer todo un nuevo trazado, pero esto es básicamente imaginario. Rusia y Estados Unidos parece que están acordando. Zelensky ya es una figurita decorativa que lo tratan de sostener los europeos, pero en poco tiempo vamos a ver seguramente profundos cambios en la dirección política de la Unión Europea, porque esto no va a quedar así, y si no lo pueden derrocar a Trump, Trump va a derrocar a los gobiernos europeos. Vamos a ver un recambio en los países europeos de autoridades y probablemente una posición política en la cual aquellos que han estado con ideas parecidas a la de Trump y que han sido considerados como ultraderechistas, terroristas y demás cosas, van a ir llegando al poder en Europa. Eso imagino yo que va a ser el modelo de Trump y va a ser ejecutado bastante rápido porque la velocidad de los cambios es absolutamente significativa.